Bien, hola, muy buenos días, queridos estudiantes. Me presento, ¿no? Ya me presenté una oportunidad. Mi nombre es Roger Morales. Conmigo vamos a ver todas las experiencias de laboratorio. Hoy se tenía que haber ido al laboratorio, pero por cuestiones de la pandemia y todo esto, ¿no? Se trató de evitar, digamos, de juntar gente y más que todo por no asumir responsabilidad, ¿no? ¿Sí? Eso sería, jóvenes, la explicación que les daría, ¿no? Nadie quería hacerse responsable si alguno de ustedes les pudiera pasar algo, ¿no? A futuro, ¿sí? Bueno, de todas maneras, dejemos eso aparte y veamos el tema, ¿no? Lo que nos toca y nos corresponde son los laboratorios de física, ¿no? Y más que todo, desarrollarlo de la forma más, más posiblemente, se haga, entendible, ¿no? Ya que fíjense que no es lo mismo pasar una clase presencial a pasar una clase virtual, ¿no? Sí, pero vamos a hacer todo lo posible para que esta clase sea interesante y no sea aburrida, ¿no? Como lo piensan todos que es, ¿no? Bien, entonces empecemos con la introducción. Bien, como podrán notar aquí, la primera laboratorio que vamos a pasar es todo lo que es unidades, ¿no? ¿Sí? Todas las unidades de medición, que es el metro. En este caso se utiliza también lo que es el micrómetro y otros instrumentos para la medición, ¿sí? Ahora, entonces empezamos con conceptos básicos, ¿ok? Bien, como objetivo tenemos determinar los conceptos, bases y sistemas que se utilizan durante las prácticas de laboratorio. Bien, en este caso se lo está haciendo de forma virtual. Bien, en el fundamento teórico, lo que generalmente se anota, ¿sí? Es más que todo una base científica, ¿no? Que hace posible todo este desarrollo. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes estudian al hombre, el fundamento teórico desde la evolución del hombre, desde el punto de vista científico, ¿no? Porque desde el punto de vista religioso es muy diferente, ¿no? Siempre hay dos puntos de vista ahí y siempre van a estar en pelea, ¿no? ¿Sí? Mejor pongamos otro ejemplo. Por ejemplo, el descubrimiento de América, ¿sí? Por ejemplo, hay un fundamento teórico, ¿sí? O una historia, ¿no? Que hace que esto sea, ¿cómo se podría explicar? Sea real, ¿no? ¿Sí? Entonces, el descubrimiento de América, hay una historia atrás para que se descubra América, ¿no? Entonces, hay un fundamento teórico o una base científica que hace que esto sea real, ¿no? O sea posible, ¿sí? En nuestro caso sería un concepto de física, ¿sí? Entonces nosotros decimos de la siguiente manera: es una rama de la ciencia de tipo experimental que observa, estudia y gobierna mediante leyes llamadas fenómenos físicos. ¿Bien? Cuando se dice tipo experimental, más que todo se refiere a una experiencia, ¿no? ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que cuando ustedes, digamos, por ejemplo, imagínense que ustedes van a hacer hoy día pan, ¿sí? Entonces, ustedes adquieren esa experiencia practicando, ¿no? De base experimental, experimental, hasta que un punto llegan que ustedes saben en qué tiempo se hace el pan, saben a qué temperatura cuece, o sea, todo es de forma experimental, ¿sí? A eso se refiere de tipo experimental, que ustedes lo llevan a cabo a hacer la experiencia, ¿sí? Porque es muy diferente decir teórico, ¿no? Ahora que se observa, sí, porque ustedes cuando hacen una medición, siempre se fijan, ¿no? ¿Sí? Se fijan qué medida tiene, en qué unidad está, en centímetros, en metros, en milímetros, etcétera. ¿Bien? Eso sería entonces la explicación. Bien. Y las magnitudes físicas que ustedes conocen antes de ponerlo en pantalla es todo aquello que se puede expresar cuantitativamente. Dicho en otras palabras, es susceptible a ser medido. La palabra cuantitativamente significa que se puede tocar, ¿sí? Cualitativamente es diferente a cuantitativamente, ¿no? Cualitativa significa de cualidades. Por ejemplo, alto, pequeño, una cualidad que es bueno, es malo, es negativo, positivo, ¿no? O sea, son cualidades que no se pueden tocar. En cambio, las expresiones cuantitativas son las que sí se pueden tocar, ¿sí? Ustedes pueden tocar. ¿Qué significa eso? Que ustedes lo pueden agarrar el instrumento, tocan y miden, ¿sí? Eso, ¿ven? Entonces, las magnitudes fundamentales que podemos observar,
en los diferentes sistemas métricos. Las más conocidas son la longitud, la masa y el tiempo. Las otras unidades que ustedes conocen son derivados de estas, ¿sí? Son derivados de estas. Bien, entonces explicamos. La longitud representamos con la letra L mayúscula, la masa con la letra M mayúscula y el tiempo con la letra T mayúscula, ¿no? ¿Sí? Eso. Bien. Entre otros sistemas más utilizados tenemos el sistema métrico y el sistema inglés. Recordemos que el sistema inglés trabaja en unidades de pie, pulgadas, etcétera, ¿no? Libras. En cambio, el sistema métrico trabaja en unidades conocidas, ¿no? La que ustedes conocemos acá, la que son centímetros, metros, etcétera, ¿no? Bueno, kilogramos, gramos, etcétera. ¿Bien? Bien. Por tanto, acá lo que le mencionaba hace un momento, ¿no? El sistema hemos utilizado el sistema métrico e inglés. Bien, como pueden ver, el sistema métrico, la longitud se mide en metros, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos. En el sistema métrico sexagesimal, ¿sí? CGC, la longitud en centímetros, la masa en gramos y el tiempo en segundos, ¿sí? Se mantiene ahí. Y en inglés, en este caso está en su unidad en inglés, ¿sí? La longitud en pie, la masa en libra y el tiempo en segundos. ¿Ok? Bien. Por tanto, conceptos a utilizar. Bien. Vamos a utilizar la notación científica, magnitudes físicas fundamentales, magnitud físicas derivadas, sistema de unidades, equivalencia entre unidades y factores de conversión. El que más nos interesa a nosotros acá es la notación científica y los factores de conversión. Las otras unidades también sí, ¿no? Pero lo que más vamos a utilizar en esta materia física 1 van a ser estas dos de acá. Porque todo el tiempo ustedes van a parar convirtiendo unidad a unidad. Y también lo van a tener que expresar en notación científica, ¿no? ¿Sí? Eso. Bien, por ejemplo, en el procedimiento vamos a expresar, en este caso dijimos la notación científica, ¿no? Por ejemplo, acá 0.0000521. Si nosotros leemos esta expresión o este número, para no hacerlo de esa manera se utiliza notación científica. Pero más que todo, ¿por qué se utiliza? Para ver que hay un número más allá del cero, ¿no? No sé si me dejo explicar. Por ejemplo, si ustedes dicen 0.0001015, un ejemplo, ¿no? Ustedes ya asumen que es aproximadamente cero. Pero esos valores cero, cuando ustedes hacen una división entre un número, afecta demasiado, ¿no? Sí, eso lo vamos a ver cuando hagamos ejercicio, ¿ok? Pero en este caso acá decimos, ¿no? Por ejemplo, esta expresión que ven en el inciso A se puede expresar de esta manera. 5,21 por 10 a la menos 6. O sea, lo estamos expresando en notación científica, ¿no? Lo mismo acá esta unidad. En este caso, fíjense que este número es grande, ¿no? ¿Sí? Este número es muy pequeño, ¿sí? Muy pequeño. Pero esto también un número grande se lo puede expresar en notación científica. 4,11 por 10 a la 7. Este, el inciso A, era por 10 a la menos 6, que es muy diferente, ¿no? ¿Bien? Eso. Ahora, esta es hacer de una forma, ¿no? Ahora, la otra forma es hacer viceversa, ¿no? ¿Qué significa eso? Expresar este número, 5,28 por 10 a la menos 8, ¿sí? En este caso, ustedes tendrían que expresar de esta manera, ¿sí? Bueno, cualquiera lo haría en calculadora, ¿no? Pero mejor si lo aprende así manual, porque le va a hacer mucho para otras materias, ¿sí? Por ejemplo, este valor se le expresa de esta manera, ¿sí? Por ejemplo, como dice a la menos 8, se entiende que es 0.0, ¿no? Cuando es positivo, ya es diferente, ¿no? Acá es negativo. Ahora, ¿de dónde cuento el 8? Fíjense. Anoto el 0, y a partir de ahí cuento 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta la coma, ¿no? Y fíjense que hasta la coma, fíjense acá la coma es en 5, ¿no? Entonces hasta ahí sería 8. Vuelvo a repetir. Como dice 5,28 por 10 a la menos 8, entonces coloco un 0, ¿por qué coloco un 0, porque es negativo, ¿no? Entonces a partir de la coma cuento 8
hasta llegar a esta coma que había acá. Entonces, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cumple, ¿no? Eso. Entonces, esta expresión es la misma que esta. Acá, por ejemplo, acá dice 83,04 por diámetro. Como es negativo, entonces anoto un 0 y a partir de ese 0 cuento 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces ahí está la coma, entonces ahí sería 0,4. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Espero que sí. Bien. Ahora, vamos a pasar a otro punto. Es donde ustedes más que todo anotan, ¿no? En letra, que es L, M y T, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a llevar las siguientes unidades derivadas a las magnitudes fundamentales. Se le dicen magnitudes fundamentales porque estas son en forma general, ¿no? Ya sea que utilicen el sistema métrico o sexagesimal o inglés, siempre se va a trabajar en esta unidad que es LMT, ¿sí? Bien. Por ejemplo, sabemos que la fuerza por la ley de Newton es igual a la masa por aceleración, ¿sí? Pero la masa ¿en qué se mide? Se mide, si hablamos de un sistema métrico, ¿sí? Es, es kilogramos, ¿no? Y la aceleración en metros segundo cuadrado, si hablamos de sistema métrico, ¿no? Por tanto, acá se está anotando, ¿no? Por ejemplo, m es kilogramo, entonces es masa, por eso colocamos m. La aceleración es metros segundo cuadrados. Metros, entonces es una unidad de longitud, y segundo sería tiempo, que sería tiempo al cuadrado. Bien, fíjense, y por tanto nosotros vamos a tener esta expresión, ¿sí? Fíjense, masa, longitud, y esta t que estaba abajo en el denominador, también se lo puede expresar para que quede así. Como abajo es positivo, sube al numerador y queda como t menos 2, ¿sí? Bien, es lo mismo expresar de esta manera o de esta forma. Bien, vámonos al siguiente, la densidad, que es muy importante. Bien, recordemos que la densidad es masa sobre volumen. Bien, nuevamente decimos, la masa se mide en kilogramos y el volumen es una unidad, en este caso de metro, pero al cubo, ¿no? ¿Sí? Por eso aquí se nota metros cúbicos, ¿sí? O metro al cubo. Por tanto, quedaría de esta manera, ¿no? Fíjense, la masa M mayúscula, la longitud, fíjense que es metros cúbicos, por eso queda L al cubo. Bien, y también se la puede expresar de esta manera. Bien, eso. Bien, vámonos con la unidad de trabajo. Sabemos que el trabajo es fuerza por distancia, ¿no? Bien, la fuerza es una unidad, en este caso se mide en Newton, si hablamos en sistema métrico, ¿no? Bien, o libra-fuerza en el sistema inglés. Bien, pero nosotros vamos a trabajar en sistema métrico. Bien, bien, la fuerza es en Newton, pero recordemos que el Newton se expresa de la siguiente manera, que en este caso sería kilogramos metros segundo cuadrado, ¿sí? Bien, es por eso que aquí está kilogramos más metros, que es la longitud, y como es segundo al cuadrado, dividido entre el segundo cuadrado, entonces es por eso que acá directamente sube como, en este caso, el tiempo, que en este caso era al cuadrado en el denominador, ahora sube en el numerador como t minúscula. Diré como t a la menos 2, diré, ¿no? T a la menos 2. Bien, y como dijimos fuerza por distancia, la distancia es metro, ¿no? Entonces, por eso que se anota L. Y esto expresado de la siguiente manera sería, en este caso, de esta manera, ¿no? Mayúscula M, L al cuadrado por T a la menos 2, ¿sí? Bien, ahora vamos a hacer las siguientes conversiones, ¿sí? Cuando nosotros queremos trabajar en una unidad, por ejemplo, no es lo mismo decir 5 metros por segundo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ustedes quieren conocer esa misma unidad en otro valor, ¿sí? Entonces, lo que ustedes hacen es convertir eso en otra unidad, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Sigue siendo equivalente, ¿ven? Esto generalmente se utiliza cuando ustedes trabajan con unidades muy pequeñas. Resulta que en unidades pequeñas, ese número no se lo puede apreciar como un número grande o un número más simplificado, se podría decir.
Por ejemplo, acá, nosotros vamos a convertir 36 kilómetros hora. Recordemos que esta es unidad de tiempo y velocidad, o sea, tiempo, distancia, tiempo, ¿no? Que en este caso sería la velocidad, ¿bien? La velocidad de un auto, se podría decir, ¿no? ¿Bien? O la velocidad de algún objeto, ¿bien? Entonces, queremos convertir 36 kilómetros hora a metros por segundo. Bien, entonces ustedes lo que tendrían que saber ahí, primero, son las unidades de conversión, ¿sí? Creo que eso deberían conocerlo, ¿no? Bien. Recordemos que un kilómetro hay 1000 metros, en una hora hay 3600 segundos. Estos datos son fijos, ¿sí? Nunca van a cambiar, ¿sí? Nunca van a ser siempre lo mismo, ¿bien? Por tanto, nosotros decimos lo siguiente. En 36 kilómetros hora, ¿sí? Eso nosotros lo queremos llevar a metros segundo. Entonces decimos de la siguiente manera. En un kilómetro, ¿sí? Hay 1000 metros. Bien, aquí estamos anotando un factor de conversión y decimos que en una hora hay 3600 segundos. Simplificamos kilómetros con kilómetros y horas con horas. Multiplicamos o introducen en la calculadora y eso le va a dar 10 metros por segundo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que esa es la distancia que recorre en cada segundo. ¿Sí? En cada segundo. O sea, recorre 10 metros en cada segundo. ¿Bien? Ese sería entonces el factor de conversión que se está aplicando acá. Como les decía al comienzo, ¿no? A veces cuando el número es muy pequeño, ¿sí? O a veces uno no lo entiende, entonces lo que hace es convertir a otra unidad de conversión donde uno lo pueda apreciar mejor. ¿Bien? Bien, vamos a hacer el siguiente. Vamos a convertir 45 kilogramos sobre metros cúbicos a gramos litro. Bien, por si acaso es la densidad. Bien, recordemos que un kilogramo hay 1000 gramos y en un metro cúbico hay 1000 litros. Bien, entonces nosotros decimos de la siguiente manera. Bien, dijimos que un metro cúbico hay 1000 litros. Entonces, fíjense que aquí está 45 kilogramos metros cúbicos. Entonces, como el metro cúbico está en el denominador, entonces lo tienen que anotar de esta manera, ¿no? En forma cruzada para que puedan simplificar, ¿sí? Es por eso nosotros que decimos, en un metro cúbico hay 1000 litros. El kilogramo está en el numerador, entonces el otro kilogramo lo anoto en el denominador, entonces decimos, en un kilogramo hay 1000 gramos. De esa manera ustedes ubican las unidades, ¿no? Para poder simplificar. Entonces, por consiguiente, simplifican. Y van a observar que le va a quedar gramos litros, ¿no? Y todo esto ustedes lo introducen, en este caso, a la calculadora, pero a simple vista vemos que, fíjense, es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo. Bien, prácticamente aquí podríamos sacar una conclusión importante. Fíjense, es lo mismo decir kilogramos metros cúbicos que decir gramos litros, ¿sí? Bien, o sea, es lo mismo, ¿no? Fíjense, o sea, haciendo la conversión llegamos a lo mismo, ¿sí? Entonces decimos que 45 kilogramos metros cúbicos es igual a 45 gramos litro. Bien, bien chicos. Esta clase es demasiadamente corta debido a que no tenemos un material de laboratorio, ¿no? ¿Sí? Pero para la próxima clase, yo personalmente vamos a grabar el video como hicimos hoy, ¿no? ¿Sí? Y se le va a mostrar todos los instrumentos que se utilizan para hacer una experiencia, ¿ok? ¿Sí? Bien, entonces sería bueno que ustedes anoten sus conclusiones con respecto a lo que hemos aprendido hoy, ¿sí? Espero que se haya entendido, ¿no? ¿Sí? De todas maneras, lo van a practicar con el ingeniero, ¿sí? Lo van a ver a detalle todo esto, ¿no? Y me imagino que van a tener un práctico para resolver, ¿sí? ¿Listo? Entonces, como conclusión, decimos lo siguiente. Bien, pudimos determinar y repasar los conceptos, conocer los diferentes sistemas que empleamos en el laboratorio. Bien, bueno, resolvimos ejercicio, pero hicimos poco, ¿no? Sí, hicimos poco. Bien, entonces, esa sería entonces la conclusión, ¿sí? Si ustedes quieren agregar otra conclusión, sería buenísimo, ¿sí? Dependiendo cómo ustedes lo han visto, ¿no? O cómo lo han captado todo. Bien,
De todas maneras, a manera que vamos haciendo experiencia, vamos a ir utilizando estos sistemas métricos que le va a servir bastante en todo lo que es, en este caso, como es una ingeniería, sí o sí lo van a utilizar siempre. ¿Sí? Bien, si no hay, bien, como no hay más, directamente ahí terminamos, ¿no? ¿Sí? La clase de hoy. Bien, que tengan buenas tardes, chicos, y nos vemos la próxima clase de laboratorio. ¿Sí? Por si acaso vamos a ir coordinando lo que es los laboratorios, ¿no? ¿Sí? Eso. Bien, que tengan buenas tardes.